¿Qué pasa cuando el silencio recuerda tu nombre? La noche cayó sobre el Hospital San Gabriel como una sábana húmeda, cubriendo todo con una calma que dolía. Los pasillos, aún tibios del día, comenzaron a exhalar un aliento frío que olía a óxido y recuerdos. Lucía sintió que el reloj marcaba más lento, que las luces del pasillo no parpadeaban por falla eléctrica, sino porque alguien las miraba. Ramiro escuchó pasos detrás suyo, pausados, suaves, como si siguieran el compás de su respiración. Elvira murmuró una oración, y la voz que la respondió venía desde el techo. Mateo golpeó el generador sin éxito, y el doctor Ruiz levantó la mirada cuando el intercom crujió. Una voz rota y vieja dijo: «No están solos». Entonces el viento se detuvo. Ninguno respiró. Algo caminaba entre ellos, pero no dejaba huellas, solo ecos. El silencio después fue peor que el ruido. El hospital parecía contener la respiración, como si cada pared escuchara. Lucía miró hacia las sombras del pasillo y creyó ver algo moverse, una figura demasiado alta, demasiado quieta. Ramiro ordenó a todos reunirse en recepción, pero la voz que respondió no fue de nadie presente. Elvira apretó el rosario hasta sangrar. Ruiz intentó hablar por el intercom, pero de él solo salió su propio eco, distorsionado, repetido. Mateo juró haber escuchado su nombre susurrado desde las tuberías. El aire olía a metal, y en la penumbra, cada parpadeo parecía una traición. El generador rugió y luego murió otra vez. Las sombras se movieron como si tuvieran respiración propia. Lucía intentó convencerlos de que eran solo fallas eléctricas, pero su voz temblaba. Ramiro revisó su linterna y notó que parpadeaba al ritmo de su pulso. Elvira se arrodilló, rezando en voz baja. Ruiz observaba el pasillo, donde los monitores del corazón en la unidad cerrada titilaban, mostrando señales, aunque no había pacientes allí. Mateo, confundido, juró que una de las camas se movió sola. Nadie respondió. Solo el sonido leve de ruedas arrastrándose por el suelo vacío. Punte. Algo comenzó a llamar desde los altavoces, una melodía infantil, suave, desafinada. Elvira gritó que era la misma canción que sonaba el día del incendio. Lucía se paralizó. Ramiro buscó el origen, pero cada parlante repetía lo mismo, una y otra vez. «Duérmete, que vienen por ti». Ruiz rompió uno con un golpe, pero el sonido siguió. Mateo, pálido, apuntó al techo. Las luces bailaban con el ritmo de la canción. Todos entendieron, sin hablar, que lo que estaba por venir no buscaba asustarlos, quería que recordaran. La electricidad volvió por un instante y con ella las cámaras. En una de las pantallas, el pasillo del ala sur mostraba movimiento. Lucía se acercó y su rostro se reflejó en todas las pantallas a la vez. Ramiro apagó la linterna. Elvira empezó a llorar sin saber por qué. Ruiz tomó el micrófono y preguntó quién estaba allí. La respuesta llegó clara, humana y dolorosa. «Nos dejaron morir». Mateo se alejó, tropezando. En el monitor, las luces se apagaron de nuevo y el pasillo quedó vacío. Pero en el vídeo del monitor, los 5 aún seguían allí, observándose a sí mismos. El reloj de la recepción marcó las 3 de la madrugada y el aire se volvió más espeso, como si cada respiración pesara. Lucía intentó mantener la calma, pero el eco de sus pasos regresaba antes de que los diera. Ramiro revisó las puertas de emergencia, todas cerradas desde dentro. Elvira decía que no debían correr, que las almas seguían el miedo. Ruiz negaba con la cabeza buscando una explicación, aunque sus manos temblaban. Mateo sostenía la linterna, pero la luz se movía sola,
girando hacia donde nadie apuntaba. En el pasillo central, las camillas comenzaron a deslizarse lentamente, chocando entre sí, con un sonido que recordaba respiraciones. El sonido vino del ala de pediatría. Era un canto bajo y monótono que hacía vibrar las paredes. Lucía corrió hacia allí, pero al llegar encontró los juguetes moviéndose solos, como si alguien los tocara. Ramiro levantó su linterna y las sombras en las paredes imitaban sus gestos, pero con un segundo de retraso. Elvira empezó a recitar el rosario en voz alta. Reese tomó una grabadora de voz del escritorio, intentando captar el sonido. Mateo vio algo moverse bajo una cama, un movimiento humano, lento, que respiraba. Nadie se atrevió a mirar más de cerca. Las cámaras volvieron a encenderse por unos segundos. En cada monitor aparecían los 5, caminando por pasillos distintos, aunque sabían que estaban juntos. Lucía se vio a sí misma pasar frente a una puerta que no recordaba. Ramiro observó su reflejo moviéndose con rabia. Elvira se cubrió los ojos. Reese intentó grabar las imágenes, pero la cinta se borró en tiempo real. Mateo juró que una de las figuras en pantalla le sonreía, pero no era él. Entonces, una luz roja apareció sobre la puerta del quirófano. Ocupado. Nadie había entrado allí en años. Abrieron la puerta del quirófano con esfuerzo. El chirrido resonó como un lamento. Dentro, el aire estaba helado. Lucía se cubrió la boca. En la mesa central había instrumentos médicos limpios, como si alguien los hubiera usado hace poco. Ramiro buscó marcas en el suelo, encontró huellas húmedas que se perdían bajo la camilla. Elvira dejó caer su rosario. Ruiz tomó nota mentalmente, murmurando que era imposible. Mateo tocó una pared y la sintió tibia, palpitante, como si respirara. En ese momento, una voz infantil dijo desde la oscuridad: «¿Dónde está mi mamá?». La voz del niño no se detuvo. Venía del fondo del quirófano, donde antes había una salida bloqueada. Lucía quiso responder, pero Ramiro la detuvo con un gesto. Elvira lloraba abiertamente, rezando por el alma del pequeño. Detrás de ella, el aire era más cálido, más vivo. Cuando Lucía se acercó, un golpe seco resonó del otro lado, y entonces la voz más clara dijo: «Ustedes estaban esa noche». El golpe detrás de la puerta se repitió 3 veces, lento, paciente. Nadie se movió. Lucía sintió el aire cambiar, más cálido, más espeso, como si el hospital respirara. Ramiro intentó abrir la puerta con fuerza, pero ésta vibraba sola, como resistiéndose. Elvira gritó que se alejaran, que no debían responder a los muertos. Reese observó los instrumentos sobre la mesa. Uno goteaba agua, no sangre. Mateo retrocedió, apuntando su linterna hacia el techo, donde un hilo surcebado, como una lágrima, la voz volvió a hablar, ahora detrás de cada pared. No fue el fuego, fue silencio. La puerta se abrió sola, apenas 1 centímetro, lo suficiente para dejar salir un olor antiguo, como de madera quemada y cloro. Lucía contuvo la respiración. Detrás, solo oscuridad. Ramiro iluminó el interior. Una sala más pequeña, sellada con plástico, llena de camas oxidadas.
En una de ellas, un cuerpo cubierto por una sábana. Elvira cayó de rodillas, murmurando que el alma no había sido enterrada. Ruiz dio un paso dentro, y la puerta se cerró tras él con un golpe seco. Mateo corrió hacia ella, golpeando. Desde dentro, Ruiz gritó algo, pero su voz sonaba doble. Desde el otro lado, Ruiz comenzó a hablar, pero sus palabras se mezclaban con susurros. Decía que veía nombres escritos en las paredes, nombres de pacientes desaparecidos. Lucía intentó comunicarse, pero solo escuchó su propia voz repetida, como si alguien la imitara. Ramiro empujó la puerta sin éxito. Elvira gritó que no debía leer los nombres en voz alta. Mateo vio una sombra moverse tras Ruiz, alta, encorvada, sin rostro. Punto. Cuando las luces parpadearon, la figura ya no estaba, y Ruiz permanecía inmóvil, mirando hacia un punto vacío, con los labios moviéndose en silencio. El hospital se estremeció con un sonido profundo, como un rugido subterráneo. Las luces se apagaron todas a la vez. Lucía encendió su linterna y vio las paredes sudar agua. Ramiro cargó contra la puerta hasta que ésta cedió y Ruiz cayó hacia ellos, inconsciente. Elvira retrocedió, llorando su nombre. Mateo intentó revivirlo, pero Ruiz abrió los ojos y murmuró: «Nos están mirando desde adentro». Lucía lo sostuvo, temblando, cuando vio que su bata estaba mojada, pero no de agua. Era un líquido oscuro, denso, que olía a humo y piel quemada. Cuando lograron sacarlo, Ruiz empezó a reír, una risa baja y rota. Decía que el hospital nunca había cerrado, que los pacientes seguían allí, esperando ser atendidos. Lucía le rogó que se callara, pero él señalaba al vacío, donde empezaban a aparecer figuras blancas, borrosas, con ojos vacíos. Ramiro levantó su linterna, y la luz pasó a través de ellas como humo. Elvira cayó de rodillas, rezando entre sollozos. Mateo dio un paso atrás, tropezando con un carrito de medicación que se movió solo. Lucía entendió entonces. Los espíritus no salían del hospital. Ellos lo estaban despertando. El hospital se había vuelto un cuerpo dormido, respirando entre muros. Lucía caminaba despacio, sintiendo que cada paso despertaba memorias. Ramiro sostenía la linterna sin encenderla, como si temiera romper el silencio. Elvira murmuraba nombres, sin mirar a nadie. Ruiz, aún débil, observaba los monitores apagados, convencido de que el pulso seguía ahí, invisible. Mateo solo quería escuchar, entender por qué el aire parecía pedir algo. En aquel silencio, cada uno escuchó una voz distinta. No era amenaza, era recuerdo. Y por primera vez, nadie quiso huir. Ruiz comenzó a hablar en voz baja, describiendo el sonido que creía venir del suelo. Un ritmo leve, constante, como un corazón que nunca dejó de latir. Lucía se arrodilló, tocando las baldosas húmedas, y sintió el pulso. Ramiro lo miró con una mezcla de miedo y respeto. Elvira propuso apagar todas las luces, dejar que el hospital respirara sin miedo. Cuando lo hicieron, la oscuridad no fue amenaza, fue alivio. Por un instante, sintieron paz, como si alguien los hubiera perdonado en silencio. Al llegar al sur, las puertas metálicas estaban entreabiertas. Lucía las empujó y el eco de su movimiento pareció antiguo, lleno de memorias. Ramiro se detuvo frente a ellas, reconociendo el mismo pasillo del incendio. Su voz tembló al decir que había cerrado esas puertas con sus propias manos. Nadie lo juzgó. Elvira solo rezó por su alma. Ruiz observó en silencio mientras el aire se volvía cálido. Mateo bajó la cabeza
y el sonido del metal dejó de ser frío. Por primera vez, el hospital no respiraba miedo. En una sala olvidada, Mateo encontró una caja vieja llena de expedientes. Al abrirla, el polvo se levantó como una exhalación. Lucía tomó el primer archivo. Un nombre, una historia, una vida detenida. Sin pensarlo, comenzó a leer en voz alta. Cada nombre pronunciado hacía vibrar las paredes con un murmullo tenue, como si alguien respondiera. Ruiz la acompañó. Luego Ramiro. Luego Elvira. El miedo se transformó en ternura. Al decir el último nombre, todos sintieron el aire calentar y una quietud dulce los envolvió. Cuando el amanecer tocó las ventanas, el hospital quedó en silencio. No era el vacío del miedo, sino el de la calma. Ruiz abrió los ojos con claridad, respirando con normalidad. Lucía se sentó en el suelo y por primera vez sonrió. Ramiro dejó la linterna encendida, apuntando al techo, como una vela. Elvira siguió rezando, pero ya sin lágrimas. Mateo escuchó un último suspiro en el intercom. Una palabra apenas audible. «Gracias». Nadie respondió. Solo se quedaron allí, comprendiendo que el silencio también puede hablar. La calma del amanecer no duró. Apenas el sol cruzó los ventanales, un leve zumbido volvió a llenar los pasillos. Lucía lo sintió primero. Un sonido agudo, casi como una respiración contenida en las paredes. Ramiro pensó que era el sistema eléctrico reactivándose, pero las luces no encendieron. Elvira miró su rosario, y una de las cuentas se partió sola. Ruiz se incorporó con dificultad, mirando el reloj, que ahora marcaba una hora imposible. 2:47. Mateo retrocedió un paso. La noche, de alguna forma, seguía allí dentro. El hospital no quería despedirlos aún. El sonido se volvió más profundo, como un eco dentro del pecho de cada uno. Lucía cerró los ojos e intentó seguirlo, convencida de que era el mismo pulso que habían sentido bajo el suelo. Ramiro la observó, sin atreverse a interrumpirla. Elvira, con las manos unidas, susurró que quizá no era un ruido, sino un recuerdo que el edificio aún repetía. Ruiz apoyó la frente contra la pared, buscando la temperatura del metal, y Mateo, asustado pero curioso, dijo que sentía que el aire se movía al ritmo de su respiración. Nadie sabía si estaban escuchando al hospital o a sí mismos. El eco comenzó a transformarse en palabras, apenas audibles, como si las paredes respiraran nombres entre sí. Lucía reconoció uno, el de una paciente que cuidó antes del incendio. Sus labios temblaron al repetirlo. Ramiro dio un paso atrás, recordando las noches en que juró no haber oído nada. Elvira la observó, comprendiendo que el perdón no siempre llega de arriba, sino de dentro. Ruiz buscó en su grabadora, y la cinta comenzó a girar sola. En el sonido distorsionado, se escuchó una voz suave que decía: «Gracias por no olvidarnos». Mateo sonrió, aunque le temblaban los ojos. Por fin entendieron. La memoria también podía salvarlos. Lucía sintió que algo cambiaba en el aire, una suavidad desconocida. El hospital ya no pesaba, respiraba con ellos. Ramiro dejó la linterna sobre el suelo y se permitió cerrar los ojos. Elvira continuó su oración, pero ahora cada palabra sonaba como una caricia, no un ruego. Ruiz miró alrededor y vio cómo las sombras se replegaban hacia las esquinas, quietas, obedientes. Mateo tomó la grabadora y la detuvo. No había más voces, solo un silencio vivo, lleno de presencia. Comprendieron que aquel lugar no quería retenerlos. Solo necesitaba que alguien lo escuchara sin miedo. El amanecer entró por completo, tiñendo las paredes de un tono cálido. Lucía caminó hasta la salida y empujó la puerta. Esta vez cedió sin esfuerzo. Ramiro la siguió en silencio.
respirando aire fresco por primera vez en horas. Elvira se detuvo, mirando hacia atrás con una sonrisa temblorosa. Ruiz tomó una nota rápida en su libreta. El hospital recordaba. Mateo apagó la última luz y al hacerlo, el eco se desvaneció por fin. Afuera, el viento movía las hojas como un aplauso lejano. El hospital no los persiguió, simplemente descansó, y con él todos los nombres que alguna vez lo habitaron. Afuera, la luz del día parecía demasiado limpia, casi irreal. Ninguno hablaba. Lucía observó el edificio desde la calle, como si fuera la primera vez que lo veía completo. Ya no inspiraba miedo, sino una especie de tristeza dulce. Ramiro encendió un cigarrillo que no fumó, mirándolo apagarse en su mano. Elvira dejó su rosario sobre el muro del jardín y murmuró una bendición. Ruiz escribía, buscando palabras que no sonaran a informe, sino a despedida. Mateo, con la linterna colgando del cinturón, dijo que aún podía oír un leve zumbido, como un corazón. Lucía fue la primera en romper el silencio. Dijo que regresaría al hospital al día siguiente, no para trabajar, sino para asegurarse de que el aire siguiera respirando en calma. Ramiro asintió, sin mirarla, como quien acepta una deuda que ya no duele. Elvira le recordó que hay lugares que no deben cerrarse, sino cuidarse. Ruiz guardó su libreta, sabiendo que nunca publicaría lo ocurrido. No era ciencia, era redención. Mateo encendió su linterna una última vez y la apuntó hacia el suelo, donde la luz ya no temblaba. Por fin, todo parecía quieto, humano. Cuando comenzaron a alejarse, el viento cambió de dirección. Llevaba un olor a cloro, apenas perceptible, como un recordatorio. Lucía se detuvo, pero no volvió a mirar atrás. Ramiro, en cambio, lo hizo. El hospital parecía más pequeño, casi tranquilo, como un cuerpo que al fin dormía. Elvira murmuró que los muertos descansan cuando alguien los recuerda sin miedo. Ruiz sonrió. La primera sonrisa sincera de la noche. Mateo levantó la mirada hacia el cielo y pensó que, quizá, no todo lo que los sigue es sombra. Horas después, en sus casas, el silencio seguía acompañándolos. Lucía no pudo dormir, pero tampoco lo necesitó. El sonido del viento le bastaba. Ramiro limpió su linterna y la guardó sin probarla, como quien guarda un testigo. Elvira colocó un nuevo rosario en su mesa, no por miedo, sino por gratitud. Ruiz escribió una sola frase en su cuaderno. El miedo es una forma del recuerdo. Mateo se quedó mirando el reflejo de su ventana, jurando ver una sombra que sonreía, tranquila, antes de desvanecerse. Cerca de la medianoche, una brisa cruzó la ciudad y tocó cada rincón donde ellos dormían. Nadie despertó, pero todos soñaron lo mismo. Un pasillo vacío, lleno de luz, donde el aire respiraba en paz. Las voces del hospital ya no pedían nada, solo acompañaban, como un eco transformado en canción. Lucía caminaba en el sueño, y al fondo, dentro, no había dolor ni fuego, solo silencio. Y en ese silencio, todos comprendieron que el miedo había sido siempre un puente hacia la memoria. El amanecer siguiente llegó sin sobresaltos. Lucía abrió los ojos con una sensación extraña, como si hubiera dormido dentro de un recuerdo. Afuera, la ciudad respiraba tranquila, y el ruido lejano de una ambulancia sonó más humano que nunca. Tomó su libreta y escribió una sola línea. Escuchar también es curar. Ramiro ya estaba despierto, patrullando las calles como cada mañana,
pero con la mirada más suave. Elvira preparaba café, murmurando una oración sin miedo. Ruiz observaba el cielo, buscando la silueta del hospital entre las nubes. Mateo, en el taller, encendió su linterna una última vez. La luz ya no parpadeó. Al mediodía, los 5 se reencontraron frente al hospital. Nadie lo había planeado, pero todos habían sentido la necesidad de volver. El edificio seguía cerrado, silencioso, casi dormido. Lucía tocó la verja con cuidado. Estaba tibia. Ramiro dijo que podía jurar oír una respiración muy leve, como si el lugar los reconociera. Elvira sonrió y dejó flores en la entrada. Ruiz no tomó notas, solo observó cómo el viento movía las hojas secas en círculos. Mateo levantó su linterna y la encendió una vez más, pero esta vez apuntó al cielo. La luz parecía un saludo, no una despedida. Lucía habló del incendio con una voz que ya no temblaba. Dijo que no podía cambiar lo ocurrido, pero sí podía recordarlo sin culpa. Ramiro asintió, comprendiendo que el perdón no siempre llega de otros, sino de uno mismo. Elvira le tomó la mano. Sus dedos fríos pero firmes. Ruiz miró la fachada y susurró que la ciencia no podía explicar la memoria de un lugar. Mateo encendió la linterna y, durante un instante, todos vieron reflejado su propio rostro en las ventanas del hospital. Vivos, cansados, pero en paz. El sol comenzó a caer, pintando de naranja los muros. Elvira dijo que debía irse, que la noche ya no la asustaba. Ruiz prometió mantener vivo el recuerdo en silencio, sin convertirlo en historia. Ramiro se ofreció a cuidar el lugar, a vigilar que nadie lo profanara con curiosidad. Lucía le sonrió con gratitud. Mateo se quedó un momento más, observando cómo las sombras se alargaban sobre el suelo, suaves, como si el hospital se estirara para descansar. Entonces comprendió que el miedo nunca fue enemigo, solo una manera de mirar la verdad. La última luz del día tocó las ventanas del hospital y las hizo brillar como espejos. Lucía fue la última en irse. Antes de marcharse, levantó la mirada y creyó ver un destello detrás del vidrio, una figura inmóvil que la observaba con calma. No sintió miedo, solo una gratitud profunda, la certeza de que todo había terminado como debía. Caminó despacio hacia la calle y el silencio del edificio quedó atrás, sereno. Esa noche el Hospital San Gabriel durmió por fin y con él todos los nombres que alguna vez lo habitaron.